El tema que veremos a continuación se llama la derivada de una función. Sea f de x una función, la derivada de una función con respecto a una variable es el límite del incremento de la función entre el incremento de la variable cuando el incremento de la variable tiende a 0. En resumen, se representa de esta forma. La derivada de una función es el límite de la función, del incremento de la función sobre el incremento de la variable cuando la variable tiende a 0. Cuando el límite de la razón existe, se dice que esa función tiene derivada. La derivada de una función la vamos a expresar como f' de x, o en otras palabras también se llama primera derivada de x. Esa comilla que está ahí nos representa la derivada. Hay ciertos teoremas sobre derivadas de una función que nos ayudarán a resolver o a encontrar, valga la redundancia, la derivada de una función. Entonces, el primer teorema que vamos a ver se llama la derivada de la potencia de una función. Y lo que nos dice es que si f de x, es decir, la función, es igual a x a la n, o sea, x elevado a cualquier número, entonces la derivada de esa función va a ser n por x elevado a la n menos 1. ¿Qué significa esto? Que lo que yo voy a hacer es trasladar el exponente a coeficiente y al exponente le voy a restar 1. Lo vamos a hacer con estos ejemplos que tenemos aquí. Aquí tenemos f de x igual a x a la 4. Entonces lo que yo voy a hacer para calcular la derivada es f de x igual, el exponente lo copio, que es 4, copio la variable y a ese exponente le resto 1. Entonces eso nos va a quedar como 4 por x elevado a la 3. Y entonces esa sería la derivada de la función x a la 4. Vamos a ver el ejemplo número 2. 5x a la 6. ¿Cómo calculo la derivada de esta función? Voy a multiplicar el coeficiente por el exponente. 5 por 6, que eso es 30. Copio la variable. Al exponente le resto 1 y eso me va a quedar 30x a la 5. Y ahí tenemos la derivada de esta función. Vamos a ver, f de x es igual a x a la negativo 5. Si quiero calcular la derivada, aquí hay un 1 imaginario, ¿verdad? Entonces decimos 1 por negativo 5, negativo 5. X, copio el exponente que es negativo 5 y le resto 1. Entonces me va a quedar negativo 5x. ¿Cuánto es menos 5 menos 1? Es menos 6. Y entonces esa sería la derivada. Vamos ahora con un medio de x a la 3. ¿Cómo lo resolvemos? La derivada de la función es igual al coeficiente por el exponente. Un medio por 3. Entonces, ¿cuánto es un medio por 3? 3 medios. X elevado a la 3 menos 1. Entonces eso me va a quedar 3 medios x elevado a la 2. Y ahí tenemos el resultado. El segundo teorema se llama la derivada de una constante. Y lo que nos dice este teorema es que la derivada de una constante siempre va a ser igual a 0. Entonces nos dice aquí que si la función f de x es igual a c, es decir, a una constante, cuando nos referimos a una constante, nos estamos
refiriendo a que es un número que no tiene variable. Entonces nos dice que la derivada va a ser igual a 0. Vamos a hacer estos ejemplos. La función es f de x igual a 128. Si vemos, no hay una variable x, y, nada, ninguna letra. Entonces, si quiero calcular la derivada, f' de x, la derivada de 128 va a ser igual a 0. Aquí tenemos otra función, f de x igual a 7 octavos. 7 octavos es una constante porque no tiene variable, entonces su derivada va a ser igual a 0. El ejemplo número 3, f de x igual a negativo 6, entonces calculamos la derivada. Como no tiene variable, eso significa que es una constante y la respuesta es igual a 0. Por último, f de x igual a 100, entonces vamos a calcular la derivada y eso es igual a 0. Siempre la derivada de una constante va a ser igual a 0. El tercer teorema se llama la derivada de la variable independiente. Lo que nos dice este teorema es que si tenemos nuestra función f de x igual a x, es decir, solo la variable, entonces la derivada de esa función, o sea, la derivada de x va a ser igual a 1. En otras palabras, siempre la derivada de x es igual a 1, cuando x no está elevado a ningún exponente. Entonces vemos que el primer ejemplo nos dice f de x es igual a x. Y cuando solo es x, dijimos que la derivada va a ser igual a 1. G de x igual a 5x. Entonces si quiero calcular la derivada de g de x, ya sabemos que la derivada de x es 1. Entonces 5 por 1, 5 únicamente. La derivada de g de x es igual a 4 quintos de x. Entonces, si calculamos su derivada, esto es 1, se convierte en 1 y 1 por 4 quintos, 4 quintos. La derivada de la función negativo 2x, entonces calculamos, esto se convierte en 1 y negativo 2 por 1 es negativo 2. Y de esta forma hemos calculado la derivada de estas funciones. El teorema número 4 trata sobre la derivada de la suma de funciones. Cuando nosotros tenemos una función f de x y está compuesta por una suma o resta de varias funciones, si nosotros queremos derivar esa función, entonces consiste en derivar cada una de las funciones por separado. Y de esa forma estamos aplicando la derivada de una suma o resta de funciones. Vamos a ver con ejemplos. El inciso A, la función f de x es igual a 6x a la 4 más 2x a la 3 menos 5x a la 2 más 7x más 9. Si queremos calcular la derivada de esta función, entonces lo que nos dice este teorema es que voy a calcular la derivada de 6x a la 4, la derivada de 2x a la 3, la derivada de 5x a la 2, la derivada de 7x y la derivada de 9. Entonces empezamos con la primera y ya sabemos que vamos a multiplicar 6 por 4, 24, a x a la 4 le restamos 1 y nos va a quedar x a la 3, más 2 por 3, 6, a x a la 2 le restamos 1, a x a la 3 le restamos 1 y nos queda x a la 2, menos 5 por 2, 10, a x a la 2 le restamos 1 y nos queda x a la 1, más, este es el teorema anterior que acabamos de resolver, que la derivada de x se convierte en 1 y 7 por 1, 7. Y la derivada de 9, que es una constante, y la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, si lo volvemos a escribir, nos va a quedar 24x a la 3 más 6x a la 2 menos 10x más 7. Veamos el siguiente ejemplo. H de x es igual a 24x a la 3 más 6x a la 2 menos 10x más 7. Si vamos a calcular la derivada, entonces
hay que calcular la derivada de cada uno de ellos. 24 por 3, que es 72. Al exponente le restamos 1 y nos queda x a la 2, más 6 por 2, 12. Le restamos 1 y nos queda x a la 1, menos, recordemos que la derivada de x es 1, 10 por 1, 10, más 7, la derivada de 7, que eso es 0. Entonces si lo reescribimos, nos va a quedar 72x a la 2 más 12x menos 10. Vamos con el siguiente, g de x. Vamos a calcular la derivada. Negativo 12 por 3, y eso es negativo 36. Al exponente le restamos 1 y sabemos que nos quedan 2. La derivada de 8, que es 0, lo volvemos a reescribir y nos va a quedar negativo 36 x a la 2. Y el inciso D, que vamos a calcular la derivada igual, 25 por 2, 50. Le restamos 1 al exponente y nos queda x a la 1 más la derivada de x, que es 1 por 3, 3, menos la derivada de 6, que es 0. Volvemos a reescribir, nos va a quedar 50x más 3. Y de esta forma hemos calculado la derivada de una suma.